Amén. Amén. Y mientras ustedes están en casa, nosotros acá queremos darle gracias al Señor por la facilidad que ahora tenemos con toda esta tecnología. Quiero que ustedes de su casa estén orando por todo el equipo que tenemos aquí, la banda, todos los que nos están ayudando con el sonido, el streaming. Están haciendo un trabajo increíble, solo para que usted ahí en casa nos pueda seguir, nos podamos conectar a través de esta señal. Déjeme decirle, son días muy, muy importantes, son días que están pasando y son parte de la historia que Dios está escribiendo y qué hermoso es poder ver que somos parte de esa historia. Ahora cuando yo estoy buscando en las noticias, estoy yendo a social media acerca de la historia, acerca de lo que está pasando, cuando trato de buscar información, déjeme decirle, he encontrado información y he encontrado deformación. Déjeme explicarlo. Porque algunos de las personas están mirando las noticias y yo he visto que algunos noticieros hasta han diseñado un modelo del coronavirus con sus cabecitas, sus puntitas, y a veces el coronavirus está interactivo y los noticieros han diseñado toda esta plataforma para informarnos, aunque creo que algunos están deformando la información. Información, estuve buscando la palabra información, realmente tiene un sentido interesante. Información es colocar datos dentro de una formación. Información, entonces, es buscar datos que me van a dar a mí ideas de lo que está sucediendo, me van a dar una visión general de cuál es el estado, hacia dónde vamos. Y la palabra deformación que acabo de mencionar es interesante porque también la deformación es cambiar la forma de lo que realmente estoy buscando. Y déjeme decirle algo, he visto toda clase de información y deformación en las noticias y en las redes sociales. He visto deformaciones acerca de lo que está sucediendo. Alguna gente está dando mala información, alguna gente está dando información que no es correcta. Alguien está produciendo todo esto con el sentido de darle temor a la gente, de informar mal y de, obviamente, producir el pánico que en muchos lugares está sucediendo. En base a eso, estaba desde la semana pasada pensando en esta serie, Conversaciones Misionales, nuestra serie Vamos, donde hoy terminamos realmente esta serie. La tenemos planificada para dentro de 2 semanas más terminar, pero creemos que es buen tiempo para terminarla hoy. Siguiente semana es domingo de Pascua, domingo de Resurrección, y obviamente estaremos abordando ese tema. Quédese con nosotros durante la semana porque queremos informarle qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a celebrar esta resurrección en línea. Así que quédese con nosotros, pero volviendo al tema, la serie Vamos, y hablando de conversaciones misionales, tenga en mente lo que es la información y la deformación de todo lo que podemos estar nosotros comunicando. Sabe, para esto déjeme ir a la palabra de Dios. Vamos a estar esta mañana meditando en Números capítulo 13 y capítulo 14. Pero antes de entrar a Números capítulo 13, déjeme darle un contexto breve de dónde estamos. Números capítulo 13 tiene ese nombre de números, porque comienza siendo un censo. Lo que Dios va a hacer es que ya tiene al pueblo, los ha sacado de Egipto, les ha mostrado sus maravillas, le ha dado la ley, pero ahora los va a introducir a la tierra que Él prometió y que Él prometió a Abraham. ¿Se acuerda? Allá en Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham: sal de tu parentela, de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, serás bendición, pero también te voy a bendecir, pero también vas a ser tú de bendición a todas las naciones de la tierra. Esa promesa de Génesis 12 ahora está por cumplirse en cuanto a la toma de la tierra. Y Números tiene ese nombre porque lo que Dios le pide a Moisés es que cuente al pueblo.
y hace ese censo, y entonces de ese censo nombra a líderes de cada una de las 12 tribus. Y ahora es que llegamos a Números capítulo 13, y lo que Dios le va a pedir a Moisés, le va a pedir lo siguiente. Tome ahí su Biblia, ábrala o prenda su Biblia, o siga conmigo aquí en la pantalla, porque lo que el Señor le va a decir a Moisés en el capítulo 13 de Números, le dice lo siguiente. Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Ahora, si solamente ellos se detuvieran aquí y pensaran, estoy por entregarla, si pusieran atención a esta información, listo, otra cosa hubiera sucedido. Porque recuerda que ellos no entran en la tierra, sino que pasan 40 años en el desierto y un montón de cosas suceden. Pero volvamos nuevamente a Números capítulo 13. Quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder. Y yo puse, para solamente tenerlo en la mente, estas letras en color amarillo. Líder es una persona con influencia. Así que Dios le dice, Moisés, toma de cada tribu a un líder para que vayan y estén representando a esa tribu. Versículo 19. Déjame saltar hasta el versículo 19. Averigüen, les dice Moisés, después de que los selecciona, los pone y les dice, averigüen si la tierra en que vive es buena o mala. Si sus ciudades son abiertas o amuralladas, examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Entonces la palabra sigue diciendo que estos líderes van, recorren la tierra y están allí 40 días, pero cuando vuelven traen no solamente el informe, sino también traen frutos para mostrarle a Moisés y a los demás. Versículo 25. Al cabo de 40 días, los 12 hombres, los 12 líderes, los 12 espías, como a veces los conocemos, regresaron de explorar aquella tierra. Y este fue el informe. Ellos dicen lo siguiente: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Y ellos hacen la muestra de lo que trajeron. Versículo 28. Pero, dicen ellos, el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Y si ustedes saben conmigo lo que la Escritura revela, estos 12 líderes enviados a buscar la tierra y traer un informe, hasta este momento ellos están dando un informe correcto. No solamente dan las noticias, sino que también traen del fruto para una prueba contundente. Y lo que ellos están reportando es correcto. Déjeme decirle algo, ellos no traen fake news, ellos no traen mentiras, el informe que están dando es correcto. La tierra donde nos mandaste es tierra que fluye leche y miel. Es una tierra buena, pero también en ese lugar habitan los hititas. Y si usted hace una búsqueda de esta palabra, los hititas eran aquellos gigantes de la tierra. Así que ellos dicen, es una buena tierra, pero habitan gigantes. Y los amalecitas y los hititas, y empiezan a mencionar estos grupos de personas que ya habitaban en esa tierra. Así que ellos están dando una información correcta, ¿ok? Entonces siga conmigo, porque vamos ahora a ver lo que Caleb, uno de los 12 líderes que fueron a espiar la tierra, cuando ellos dicen, si hay gigantes, entonces Caleb se levanta y dice lo siguiente. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podremos hacerlo. Recuerda esto, Caleb vio que la tierra era buena
y también vio que había gigantes y había gente ocupándola. Pero lo que él empieza a decir es, levantémonos y vayamos a conquistarla. Me gusta la actitud de Caleb, que aquí era muy joven, tenía cerca de 20 o 30 años. Pero lo que hace Caleb es decir, sí hay gigantes, pero saben, vamos a conquistar porque son tan gigantes que no importa, si mandamos una flecha, le vamos a dar. Si avientas la espada, le vas a pegar porque estos hombres son grandes, así que no hay pierde. Pero mira lo que dicen los otros líderes. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Ellos decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, recuerda, aquellos gigantes. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Ahora vuelve conmigo, porque lo que estamos leyendo es este reporte que dan. Pero fíjate lo que el versículo 32 dice en la palabra. Dice que estos líderes, estos espías, empezaron a dar falsos rumores. ¿Ves? Cuando su tarea era informar, ahora ellos empezaron a deformar. Utilizaron datos que eran correctos, pero también empezaron a deformar, a manipular el asunto y empezaron a dar falsos rumores acerca de lo que habían visto. Y por supuesto, vuelve nuevamente a aquella información que es correcta, pero fíjate lo que dice en esto siguiente, en el capítulo 14, versículos 1 y 2. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Claro, porque esa información empezó a deformar y el resultado con la gente que ellos lideraban es que ahora ellos están gritando y están llorando, pasan toda una noche terrible. Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. Siguiente versículo dice, ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y para que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Ahora, es interesante para mí, y quiero que leas todo el capítulo 13, 14, pero acerca de conversaciones misionales. Recuerda, había una promesa, Dios había prometido a Abraham que daría esa tierra. Y ahora que ellos están listos para entrar, hay una tarea que hacer, investigar qué es lo que hay. Así que tráeme información. Estos 12 líderes traen información. Pero en algún momento de la jugada, esa información empieza a ser deformada. Y empieza a haber una deformación de los hechos. Y el fruto de todo esto es que aún esos líderes que estaban ahí, que estaban viendo, que estaban por entrar, producen en la gente temor y pánico. Ahora, ¿por qué es importante las conversaciones misionales y por qué es importante la buena información? Sabes, se estima que el 80% de la población en el mundo prefieren la información oral. El 80% de la población en el mundo somos orales. Es decir, la forma de tener información, tú la puedes tener leyendo, la puedes tener escuchando o la puedes tener viendo. Y el 80% de la población preferimos que esa información llegue de forma oral, es decir, a través de otra persona que me lo cuenta. Y no es raro ver lo que está pasando aquí. Son líderes enviados a traer información. Pero cuando estos líderes pierden el enfoque, ahora empiezan a deformar. El resultado es pánico,
El resultado es que la gente ahora está quejándose en contra de Dios. Están diciendo, bueno, pero ¿por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿No era mejor que nos quedáramos en Egipto? ¿No era mejor que estuviéramos como antes estábamos? Pero déjame volver a la parte de Caleb, porque Caleb y Josué son líderes también, parte de esos 12. Y lo que ellos se levantan y dicen es lo siguiente, versículos 7 y 8. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Ellos están de acuerdo con los otros 10. Y lo que es la diferencia es el versículo 8. Ellos dicen, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. ¿Ves la actitud? ¿Cómo ha cambiado? Josué y Caleb dicen, sí, la tierra es buena, hay gigantes ahí. Y Caleb se levanta y dice, vayamos y conquistemos. Pero ahora también dicen esto, si el Señor se agrada de nosotros. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Y hay muchos versículos que a mí me hubiera gustado mostrarte en esta mañana, pero lo dejo para que tú vayas y lo investigues por ti mismo. Pero déjame ir al versículo 9. Ellos también dicen esto. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte, así que no les tengan miedo. ¿Ves? La actitud de Josué y de Caleb están confiando en el Señor. Ellos se dan cuenta que sí es cierto, son gigantes. Sí es cierto, no vamos a poder pelear contra ellos, estamos en desventaja. Pero ellos reconocen que sobre todo eso hay un Señor. Y ellos dicen, si el Señor se agrada de nosotros, listo, son pan comido. No les tengan miedo, no escuchen la deformación, no hagan caso a aquellas malas noticias. ¿Y te acuerdas cuando te dije al inicio que el Señor le dice a Moisés, Moisés, yo estoy por darles la tierra? Obtener la tierra era un hecho. Era una promesa hecha por Dios, dada a Abraham muchos años atrás. Lo único que ellos tenían que hacer es ser obedientes y tomar esa tierra. Pero por la mala información, o mejor dicho, por la deformación, que ellos fueron presa, ahora tienen temor y ahora pierden de vista lo que Dios quiere hacer con ellos. Ahora cuando ellos se rebelan y quieren sacar a Moisés y quieren sacar a Aarón y ellos quieren levantar a otro líder para que los lleve de vuelta a Egipto, lo que hace Dios es que se levanta y entonces su presencia llena el lugar y detiene a ese pueblo. Y en el versículo 12 del capítulo 14, a veces hay un versículo interesante para algunos pastores, porque déjame leértelo, no está ahí. Pero lo que hace Dios en el versículo 11 del capítulo 14 dice, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, dice Dios, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? ¿Hasta cuándo esta gente no va a confiar en mí? Versículo 12, y aquí yo creo que a algunos pastores les gustaría hacer un tweet de esto y quizás hasta ponerlo como su verso lema. Dios le dice a Moisés, voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Yo creo que Moisés podía haber dicho, ok, listo Señor, listo, apretemos el botón de reset y tráeme otra gente que sea obediente. Pero fíjate que Moisés es un hombre piadoso porque él se pone entre el pueblo y Dios. No es la única vez que lo hace, lo ha hecho ya varias veces y les pide que los perdone. Moisés está diciéndole a Dios, Dios, perdónalos porque lo que está en riesgo es tu nombre, porque si eliminas a este pueblo, si en tu ira nos castigas, las naciones de las cuales han escuchado tu nombre, ahora se van a reír de tu nombre. Así que Dios, no tomes en cuenta a ellos su desobediencia, sino tome en cuenta tu nombre. Y entonces Dios escucha a Moisés y le dice lo siguiente, ¿está bien Moisés?
no los voy a destruir, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Ahora, antes de ir a algunas aplicaciones, lo que está diciendo Dios es, ok, yo les mandé, yo les prometí, que tengan la tierra es algo que yo me prometí a mí mismo y se lo dije a Abraham. Ahora que están listos, solamente lo que tienen que hacer es confiar en mí. Pero la actitud de algunos de los líderes dijeron no. No, porque entonces vamos a morir. Nuestros hijos y nuestras esposas van a morir. Y en vez de haber visto la información, deformaron. Y ahora el pueblo tiene pánico. Se necesita de otro líder, Moisés, además de Josué y de Caleb, para volver con la perspectiva correcta. Porque estamos hablando de conversaciones misionales. Déjame preguntarte, con todo este problema del COVID-19, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando ahora mismo? Sí, las noticias son malas. Sí, y seguramente son correctas. La gente está muriendo. Hay gente que está siendo infectada. La economía va a estar mal. ¿Ves? No es algo como que la información es mala. La diferencia es la actitud con la que tú y yo estamos abordando estas decisiones que son malas. Déjame hacer algunas observaciones. En primer lugar, recuerda que había una promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Y recuerda que en toda la palabra de Dios hay un inicio y hay un fin. Y el que va tejiendo la historia es Dios mismo. Dios sostiene la historia. Dios está creando la historia. A Dios le pertenece la historia. Y cuando Él promete algo acá, al final de la historia vemos cómo se cumple. El problema es lo que pasa en medio. ¿Ves? Porque en este momento hay una promesa. Dios dice, estoy a punto de meterlos, pero ese a punto de meterlos se transformó en 40 años en donde esta generación no vio la tierra. Y en primer lugar, ellos no vieron la tierra porque la palabra de Dios dice que ellos menospreciaron a Dios, le quitaron valor a Dios. Josué y Caleb, hay grandes, pero el Señor está con nosotros. Así que no teman, vamos a avanzar. El problema de estos 10 otros líderes y después del pueblo es que ellos estaban temiendo por su vida, estaban pensando que lo más valioso que tenían era su vida, eran sus hijos, era su familia, y quitaron valor a Dios. Así que dijeron, Dios, tú no sabes, Dios, tú no puedes, Dios, ¿sabes que a lo mejor te equivocaste al sacarnos de Egipto? Dios, tu plan, aunque no lo veo, tu plan no va a funcionar. Y a veces esa perspectiva empieza a confundir a otras personas. Y sabes, ya lo hemos hablado durante estos devocionales y mencionábamos lo siguiente. Este tiempo de prueba por el cual toda la humanidad está pasando, este tiempo de prueba donde la economía se detiene, donde la salud se muestra qué frágil es, ahora muchas personas pueden estar pensando, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Porque hubiera sido mejor que... Pero sabes, con una perspectiva correcta, sabes que la promesa que Dios ha dado, de que su nombre va a ser glorificado por todas las naciones, se va a cumplir. Así que no le quites el valor a Dios, no bajes a Dios a tu nivel. Cuando ellos estaban temiendo por la muerte, ¿sabes? Déjame decirte algo, la muerte es segura. Todos vamos a morir, todos vamos a morir. La muerte es segura, ellos murieron en el desierto.
Ellos podían haber muerto avanzando la batalla, cumpliendo la promesa de Dios. Iban a morir igual. La diferencia es que ellos tomaron su vida como algo más valioso y dijeron: Dios, tú te equivocaste, así que Dios, ve a un lado. El problema con menospreciar a Dios es bajar a Dios a tu estatura. Y entonces decir: Dios, tú no sabes, Dios, tú te equivocaste, yo sé mejor que tú. Y lo que ellos hicieron fue menospreciar a Dios, tomando sus vidas como más importantes. Y a mí me gusta la actitud de una mujer llamada Esther, porque ella no consideraba la vida como algo valioso, porque cuando ella está a punto de hablar con el rey y sabía que esa reunión con ese rey podía costarle la vida, lo que ella dice a mí me impacta, porque lo que dijo Esther fue: y si he de perecer, que perezca. Porque mi vida no es la principal, sino el plan de Dios. Ahora déjame decirte, ellos tenían que tomar esa tierra y lo vemos en el libro de Josué. Josué habla de esa batalla en la cual ellos tenían que entrar. Y si tú no lo sabes, déjame recordártelo o déjame decírtelo. Cuando hay batallas, la gente muere. Cuando hay batallas, la gente muere. Es más, si la gente no muere en una batalla, va a morir de una enfermedad, va a morir por alguna situación que no queremos. Pero lo que es seguro es que la gente muere. Y a veces estamos temiendo tanto por nuestra vida que decimos: Dios, no, Dios, no te equivoques, Dios, yo te bajo a mi nivel y te digo que te has equivocado. ¿Sabes? Alguien decía que cuando llegue tu tiempo de morir, preocúpate porque lo que tengas que hacer solamente sea morir. Es decir, preocúpate que durante toda tu vida estés cumpliendo lo que tienes que hacer. Educando a tus hijos, que tus hijos sean educados, que estén formados, que sean fuertes, la edad que tengan. Preocúpate de amar a tu esposa o a tu esposo. Preocúpate de no tener nada pendiente día tras día. Porque si el Señor, que es soberano, te llama en algún momento, olvídate, lo único que tienes que hacer es morir. En segundo lugar, déjame decirte esto: aunque el panorama es malo o sea malo, Dios sigue siendo Dios. Aunque el panorama sea malo, Dios sigue siendo Dios. ¿Sabes? Los 12 líderes, cuando regresaron, dieron un panorama malo. No había fake news, nadie estaba mintiendo, era un panorama malo, hay enemigos que están ahí y vamos a tener que pelear contra ellos. El panorama era malo, pero Dios sigue siendo Dios. ¿Sabes? Los israelitas quitaron valor a Dios, lo menospreciaron, le dijeron: Dios, tú no sabes y tus líderes no saben, nosotros sabemos mejor. Pero lo que Dios hizo fue: ok, yo los puedo librar porque yo soy soberano. Yo los puedo librar, soy soberano, pero porque ustedes me han menospreciado, me juro por mí mismo que ustedes no van a entrar. Sino los hijos de los cuales ustedes dijeron que iban a ser devorados, ellos son los que van a entrar. Ahora me gusta lo que dice Miguel Núñez. Dice lo siguiente: si Dios no está en control de esto, entonces Dios no es soberano. Si Dios no está en control de lo que está sucediendo hoy en el mundo, con esta enfermedad, con esta pandemia, con esta violencia, con todo lo que está sucediendo en el mundo, si Dios no está en control de esto, entonces no es Dios. Si Dios no está en control de esto, entonces tu salvación no es segura. Si Dios no está en control de todas estas circunstancias, no es soberano, tu salvación no es segura, quizá no eres salvo. Porque algunos de nosotros, quizá dentro del temor, hemos pensado que Dios no está en control, que yo tengo que hacer algo más, porque Dios lo he bajado a mi estatura. ¿Sabes? Dios es soberano. Dios está en control de todo, no se le ha salido nada de las manos, Él sabe lo que está haciendo, Él sigue escribiendo su historia.
Y dentro de esa historia que él está escribiendo, ha colocado estas circunstancias desfavorables. Son malas. La gente está muriendo. La gente está siendo infectada. El sistema sanitario se está viendo rebasado. Las condiciones son malas. Pero no se te olvide que Dios está en control. Sigue cuidándote, sigue lavándote las manos, sigue obedeciendo las reglas, pero no se te olvide que Dios está en control. Y si Dios quiere hacer esto más tiempo, si Dios quiere que algunas personas sigan sufriendo por ello, ¿sabes? Dios está en control. No permitas que esas noticias o esa información sea una deformación y te lleve a un pánico, te lleve a no saber qué está pasando y en algún momento decir, Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Me hubieras vuelto a Egipto mejor. No, Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo. Nada se le ha salido de control. Déjame hablarte del tercer punto, porque creo que esto es importante. Este es un momento histórico. Lo que está pasando hoy en día, mucha gente decía, nunca antes se ha visto esto. Y bueno, si ves la historia, la verdad es que sí ha habido otras pandemias, pero quizá tú nunca lo habías visto. Bueno, eso es diferente. Pero también déjame decirte algo, lo estás viendo. Y lo estás viviendo, eres parte de esa historia. Ahora déjame decirte qué lugar vas a tomar. El de los otros 10 que ven todo cayéndose y entonces están produciendo pánico a la gente y están diciendo, bueno, ya el Señor viene, este es el Apocalipsis. O están diciendo, mi Dios reina, Él está en control, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero al final del día tengo que seguir haciendo discípulos, tengo que seguir hablando de la palabra de Dios. Es un kairos de Dios lo que está sucediendo hoy. Es un momento oportuno. Esperamos que no se vuelva a repetir. Y la pregunta para ti es, ¿cuál va a ser tu respuesta cuando todo esto termine? Todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar, créemelo, en 1 mes, en 2 meses, quizá en 3 meses, pero va a pasar. Y todo va a volver a la normalidad. Nos volveremos a juntar, las escuelas estarán funcionando. Cuando todo eso haya pasado, ¿qué es lo que va a decir el Señor de ti? ¿Qué es lo que va a decir el Señor de la iglesia? ¿Qué es lo que va a decir el Señor acerca de nuestro papel de ser luz y sal en el mundo? ¿Estás confiando en un Dios soberano? ¿Estás confiando en un Dios que tiene el control de todo? ¿O simplemente estás como pollo sin cabeza, corriendo porque no sabes qué va a pasar? Es un momento oportuno para que tú y yo nos levantemos, confiemos en el Señor. Y si he de perecer, Señor, que perezca. ¿Sabes? La muerte está incluida en nuestras vidas. Así que preocúpate que si cuando el Señor te llame a casa, sea por el coronavirus o sea por cualquier otra circunstancia, pon tus cosas en orden y lo último que tengas que hacer es morir. Así que si tienes que ir a hacer la paz con tu esposa, ve y hazla ahora mismo. Tienes que hacer la paz con tus hijos, ve y hazlo ahora mismo. Sé el hombre, sé la mujer que tienes que ser ahora mismo. No esperes al momento de morir y entonces decir, no quiero morir. Mejor prepárate, porque si el Señor te llama, si he de perecer que perezca. Señor, confío en ti, eres soberano. Y en segundo lugar, Señor, cuando todo esto suceda, ¿qué es lo que se va a contar de mí? Sabes, de estos 12 espías, 12 líderes, 10 escogieron el lado incorrecto de la historia. Escogieron el no confiar, escogieron el dudar de Dios y morir igual, pero en el desierto. Pero hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que se pararon del lado correcto de la historia y dijeron, ok, Señor, confío en ti, porque tú eres soberano, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. ¿Qué ha de hacer el hombre? ¿Qué circunstancia me va a quitar de tu mano? Dios, tú eres soberano. Así que, iglesia, levántate, ponte la armadura del Señor, confiesa la verdad, vive en la verdad y cumple tu papel. Amén. Señor, gracias. Gracias, Dios, por el ejemplo bíblico, por la palabra de Dios que quita el temor. Y, Señor, no hay nada de malo tener miedo.
No hay nada de malo tener miedo. Josué y Caleb dijeron, estos son gigantes. Pero su miedo se refugió en su Dios soberano, en su Dios mayor. Y Padre, reconocemos que somos humanos frágiles. Tenemos miedo, Señor. Yo no quiero estar enfermo. Yo no quiero dejar a mi familia. Yo no quiero vivir en una economía caída. Sin embargo, te tengo a ti, que eres mi refugio, eres soberano. Tú no estás a mi altura. Tú eres mucho mayor que eso. Y cuando las circunstancias se caen que yo no puedo controlar, Padre, la Escritura me da la paz, porque tú eres soberano. Tú sostienes todo en tus manos. Así que Dios, el miedo que es natural en mí, se vuelve en confianza en ti. Padre, te ruego por nuestra iglesia, nuestros hermanos, por la gente que nos está viendo en diferentes lugares, que le ayudes a confiar en ti como Señor y Salvador. Y si tú has estado escuchándonos y no conoces a Cristo como Salvador, es un momento oportuno para eso. Date cuenta, la humanidad se está cayendo y los que estamos firmes somos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesús. Es tu tiempo para escuchar de Jesús y aceptarle. Así que, iglesia, levántate. No le conoces a Jesús, acércate a Él y empieza a tomar el rol que te pertenece. Amén.